Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a tu canal de YouTube, el canal de Yahweh en América, el Israel del Sur. Soy Teodoro de América y en esta mañana vengo con un nuevo vídeo y un nuevo interesante tema en torno a la palabra de Yahweh, nuestro Dios. El David levantado por Dios en Venezuela. El David levantado por Dios en Venezuela. Este tema responde a las expectativas, a las esperanzas que se va generando en el cristianismo secular venezolano, o el cristianismo secularizado, acomodado al mundo. Y en estos últimos tiempos, en ese cristianismo en las iglesias denominacionales del cristianismo secular, se viene hablando del levantamiento de un David que viene para libertar a Venezuela. Y este tema entonces responde a esas esperanzas, a esas interrogantes. Busquemos primeramente la dirección de Yahweh nuestro Dios a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Bendito eres, oh Yahweh, Padre Celestial, soberano Señor de los cielos y de la tierra. Clamo a ti, Padre mío, para que coloques palabras en mi mente, Señor, y que éstas puedan brotar de mi boca para llegar, Señor, a este pueblo e iluminarlo, Señor, y ayudarles a comprender tu propósito, tu voluntad, Señor, y también la realidad contraria a tu voluntad en que viven, Señor. Te pido, oh Padre Yahweh, que esta palabra, Señor, ayude a cada una de las personas, hombres y mujeres que escuchan este vídeo, Señor, que les puedan ayudar, Señor, a ver con claridad tus propósitos, Señor. Por el nombre santo Yahweh Sabaoth y por el nombre santo Yahshua te lo pido. Amén. Bien. Un David. Si es exactamente un David lo que va a levantar Yahweh en Venezuela, no sería para libertar a Venezuela. Eso tendríamos que tenerlo claro y voy a explicar por qué. ¿Por qué no libertar a Venezuela? Si nosotros nos vamos por toda la historia bíblica, revisando las actuaciones de este Dios único, todo su accionar, todo su protagonismo en la historia bíblica y en la historia secular, no se consigue un solo caso donde Yahweh haya intervenido para liberar a un pueblo que no es su pueblo. Solamente Él ha venido interviniendo en la historia humana por causa de su pueblo, del pueblo suyo. Y comenzamos primeramente con la experiencia de Egipto y el faraón. Di al faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito. Deja ir a mi hijo para que me sirva. Son las palabras que Yahweh le comisiona a Moshe que diga delante del faraón. Entonces Dios interviene en Egipto, pero no para liberar a los egipcios, sino para liberar a su pueblo. Luego pasamos a la experiencia de Canaán. En Canaán, Yahweh sigue interviniendo en la historia, sigue protagonizando su lucha,
pero esa lucha siempre es para salvar a su pueblo de las demás naciones, para salvar a su hijo, a Israel, su primogénito, como él lo llama. Posteriormente vamos a encontrar al mismo Yahweh protagonizando una nueva lucha a través de un nuevo Moshe, que es Yahshua. Y Yahshua es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él es el rey de Israel. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y humilde, sentado en un animal de carga. Él viene para Israel, exclusivamente para Israel, no viene para otros pueblos. Él no es el Mesías salvador de otros pueblos. Él no es el Mesías salvador, libertador de los pueblos paganos, sino el Mesías libertador de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué única y exclusivamente de Israel? Porque la Escritura nos muestra que Yahweh tiene un contrato, un pacto, un acuerdo, un convenio con un solo pueblo sobre la tierra, Israel. Ese convenio, ese trato, ese contrato se celebró primeramente en el Sinaí con Israel. Y teniendo como mediador, como intermediario, al mismo profeta levantado por Yahweh, a Moshe, el mediador del pacto. Luego, cuando pasamos al segundo pacto, Jeremías 31-33, nos encontramos que ese pacto no es tampoco con las otras naciones, con ninguna otra nación sobre la tierra. Este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, con la casa de Israel. Entonces Yahweh solamente interviene para salvar a su pueblo, sus escogidos, su primogénito, que es Israel. Eso hay que tenerlo claro. Bien, es con Israel. Entonces, ¿cómo llega la salvación al resto de las naciones? No llega la salvación a las naciones como tal, sino a gentes de las naciones o a personas gentiles que son simbolizados en el libro de los Romanos como ramas de un olivo silvestre, que ese olivo silvestre simboliza los pueblos paganos, las naciones paganas. Ramas son personas, son desgajadas del olivo silvestre y son luego injertadas en el olivo natural. Es la analogía que presenta el rabino Shaul. Son injertadas en el olivo natural que es Israel. Israel es el olivo natural. Y de esta manera se conforma un pueblo de Israel mixto, que viene siendo el primogénito de Yahweh, aquel que Yahweh libera. Entonces, si Yahweh envía un David o levanta un David en Venezuela, no puede ser para liberar a Venezuela, sino para liberar a Israel, su primogénito, que está en Venezuela. Es por razón de su pueblo que él interviene en el conflicto venezolano.
Eso tenemos que tenerlo bien claro. Vamos a ver el segundo punto. Yahweh interviene en Egipto para liberar a Israel, pero no para liberarlo solamente de la opresión. Él tiene todavía un objetivo para esa liberación. Él tiene algo que justifica esa liberación, y es un proyecto. Él liberta al pueblo porque tiene un proyecto con ese pueblo, con el pueblo de Israel. Pero ese va a ser su proyecto a través del curso de toda la historia bíblica y de toda la historia humana. Ese va a ser el mismo proyecto, no va a variar. Él libera a Israel de Egipto para convertirlo en un reino de sacerdotes y de gente santa. Éxodo 19:6. Entonces no lo libera solamente por causa del dolor, del sufrimiento, de la angustia del pueblo. No es solamente por eso, sino porque tiene un proyecto con el pueblo. Y lo libera para él levantar ese proyecto, construir ese proyecto con ese pueblo, convertirlo en un reino de sacerdotes y de gente santa, que es un reino de sacerdote, viene siendo sacerdotes reyes, gente santa, población santa. La población santa es contraria a la población profana, a la población laica, la población civil, la población secular. Es contraria. Gente santa. Gente santa no es civil. Gente santa no es seglar, no es secular, no es laica, no es profana. En cualquiera de las áreas de la vida, bien sea en la cultura, en la sociedad, en la educación, en todas las áreas de la vida, no es profana, es santa. Estamos hablando de educación santa, cultura santa, sociedad santa, matrimonio santo, familia santa, todo santificado, la santificación de la vida. Este modelo se llama teocracia. Teocracia. En griego, koiné, griego antiguo, teokratos. Su traducción al español, reino de Dios. Reino de Dios. Ese es el modelo. Ahora, vemos que el proyecto es el mismo. Cuando Yahweh levanta un David para liberar a su pueblo de la opresión de todos los pueblos cananeos vivían oprimiendo a Israel, al primogénito de Yahweh, él levanta el David. Pero este David tiene unas características. Primeramente, es un guerrero, es un soldado, que su primera batalla contra el enemigo de Yahweh es frente a Goliat. Y él derrota a Goliat. Pero Goliat primeramente contaba con todo un arsenal, con todo un poderío, con armadura, con escudero, con una cantidad de cosas, un poder. Y él viene y lo derrota con una sencillez impresionante, que es una piedrita nada más. Una piedrita colocada de manera bien calculada en toda la frente del gigante. Y cae el gigante. Y cuando cayó el gigante, el ejército filisteo huyó. Abandonó el campo de batalla y fueron perseguidos y casi exterminados.
Y vemos la experiencia de este David, una combinación de el profeta, es la boca de Yahweh. A través de él se van dando muchas profecías mesiánicas. El Espíritu Santo hablando por la boca del profeta. El profeta soldado, profeta guerrero, santo, pero que al mismo tiempo pasa por una cantidad de situaciones producto del mismo proceso de una vida, pero vemos que se va cumpliendo el plan de Yahweh, se va cumpliendo en ese proceso donde van ocurriendo cosas que no tenían por qué haber ocurrido y que involucran la vida de este profeta. Cosas como esta primeramente. Él, por respeto a Yahweh, por fe, respeta la vida de Saúl, el cual era ungido de Yahweh, tenía la unción santa sobre su cabeza, y él respeta eso. Y por respeto a eso huye de Saúl. Y entonces pasa por situaciones terribles, primeramente como un huido de la justicia, como una persona que está escondida, como una persona que está clandestina, y le toca irse, pasarse al enemigo, y unirse al enemigo, y hacerse amigo del enemigo de su pueblo, de Israel, el rey Laquis. Y a este rey le miente, la mentira en la boca del profeta, la mentira en la boca del hombre destinado para liberar a Israel, la mentira en la boca del hombre destinado a levantar el reino de Dios, la teocracia, la monarquía teocrática, la mentira en la boca de él. Le tocó muchas veces mentir. El rey Laquis le preguntaba, ¿por dónde estuviste merodeando hoy? Y decía, por una de las tierras de Efraín. Mentira. Estaba merodeando, o sea, asaltando en las tierras del mismo rey Laquis. Y dice la palabra que no dejaba testigos, o sea, por donde quiera que pasaba para asaltar, para tomar botín, exterminaba ese pueblo, esa aldea, y no dejaba ningún testigo que pudiera denunciarlo. Ahí tenemos la figura de ese David. Ese David que luego va a cometer un nuevo error en su vida. El error de matar a su siervo más fiel, a su soldado más valioso y fiel, para quitarle su mujer. Un asesinato pasional. La vida de ese David no fue una vida perfecta. Pero encontramos luego que Yahweh dice, ¿quién? Pregunta él, como mi siervo David, que es conforme a mi corazón. No quiere decir Yahweh que David en todas sus acciones contrarias a Yahweh, contrarias a los mandamientos, contrarias a las leyes de Yahweh, de esa forma era que era conforme al corazón de Yahweh. No. Un hombre que nace con un destino glorioso, con un propósito, con una misión, pero que envuelto en la misma situación se va involucrando en toda esta clase de hechos, y él luego vive un tiempo de profundo arrepentimiento. Vemos en David lo vil y despreciable del mundo, como dice Yahweh allá en el libro de Gálatas. Lo vil y despreciable del mundo escogió Yahweh para avergonzar a lo que no es. Allí vemos claramente lo vil y despreciable del mundo.
un hombre totalmente despreciable, pero un hombre con un profundo amor a Yahweh, un amor tan grande, capaz de ir a hacer hechos heroicos, capaz de darlo todo, capaz de sacar fuerza de flaqueza, un hombre incansable, tenaz, un hombre infatigable, un hombre perseverante, esforzado, valiente. Y estas cualidades son, estas virtudes son las que lo hacen a él conforme al corazón de Yahweh. Un hombre de oración, un hombre de búsqueda. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Yahweh, el alma mía. Mi alma tiene sed de Yahweh. Podemos encontrar su sentimiento, su pensamiento, toda su fe expresada desde sus salmos, desde sus canciones, desde sus alabanzas a Yahweh, desde sus glorias a Yahweh. Ahí se nos va perfilando este David, su carácter, su personalidad, su conducta. David. David, el soldado, el guerrero, el profeta, el hombre que vivió una fase de su vida profundamente profana, que llegó al extremo de la profanidad, pero que también después se abrió a vivir la santidad, para vivir una profunda santidad, hasta ser lleno, rebosante del Espíritu Santo de Yahweh, del Ruach HaKodesh. Pero ese David, levantado para liberar a un pueblo, no para liberar a los pueblos profanos, sino para liberar al pueblo santo de Yahweh, él sabe cuál es el propósito final. Y el propósito final es levantar el reino de Yahweh. Y por eso es que él levanta el reino de Yahweh, la monarquía teocrática. Todo su trabajo, toda su lucha tenía como finalidad levantar el reino. Y él lo cumplió a cabalidad. Finalizó su misión, la concretó, la llevó al máximo éxito. Primera de Crónicas 28:5. El reino de Yahweh sobre Israel. Yahweh llegó a gobernar a su pueblo. Israel llegó a convertirse en el trono de Yahweh por medio de la lucha, el trabajo, el sacrificio de David. Y todo esto nos llevaría entonces a pensar que si Yahweh va a levantar un David, o levantó un David acá en Venezuela, ese David no puede ser diferente. Si es un David, no puede ser diferente, tiene que ser como David. Tiene que ser un hombre que viene para liberar a un pueblo, al pueblo de Yahweh, a los que son verdaderamente y a las que son verdaderamente pueblo de Yahweh, que son santos, que son santas, que aman el proyecto de Yahweh, que se identifican con el proyecto de Yahweh, que tienen la esperanza puesta en la liberación de su pueblo. Gente que está clara totalmente y que se identifica con el proyecto de Yahweh. Eso sería lo que haría Yahweh en Venezuela, levantando un David en Venezuela, levantar su santo reino. Ahora, cuando nos vamos nosotros a examinar la promesa de Yahweh, que era David era un profeta libertador,
¿Qué significa libertador en hebreo? Mesías. Mesías. El Mesías de Israel es David. Entonces conseguimos que David, profeta Mesías, gobernante, es la figura parecida a Moshe. Deuteronomio 18:18. Profeta como tú, como Moisés. O sea, profeta libertador, profeta guerrero, profeta que levanta el reino de Israel. O sea, profeta con estas características voy a levantar en medio de tus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Y el que no oiga las palabras de este profeta, entonces será desarraigado de su pueblo. Deuteronomio 18:18. Vamos a conseguir el cumplimiento de esta profecía en un hijo de David. Porque como nosotros vemos la promesa con juramento hecha a David, de tus entrañas levantaré al Mesías para que se siente en tu trono. Esa es la promesa de Yahweh. Uno de tus entrañas lo voy a levantar para que se siente en tu trono. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 30, dice de la manera siguiente, hablando de David: empero siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, o sea, de sus entrañas, cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que se sentaría sobre su trono. Y en este caso, ¿qué es el Cristo? Otro profeta. Un profeta como David. En él se cumple la profecía de Deuteronomio 18:18, como lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 22 y 23. Porque Moshe dijo a los padres: el Señor nuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo, o sea, como Moshe. A él oiréis todas las cosas que os hablare. Y será que cualquier alma que no oyere a aquel profeta será desraigada del pueblo. Dice Yahweh que colocará las palabras suyas en la boca del profeta. Entonces, ¿qué es lo que va a traer el profeta prometido? Profeta como David, profeta como Moshe. ¿Qué es lo que va a traer en su boca? El verbo. El verbo en la boca del profeta. El verbo colocado allí en un cuerpo humano. El verbo colocado en un hombre. El verbo de Yahweh. No es el verbo del profeta, no es el verbo del hombre. Es el verbo de Dios, el verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios. Esa palabra no pertenece al profeta, en este caso no es la palabra de Yahshua. Yahshua no tiene su propia palabra, sino una palabra que es colocada allí por otro, que es Yahweh, y esto lo podemos ver nosotros en San Juan capítulo 12, versos 49 y 50. Dice así: porque yo no he hablado de mí mismo. No he hablado de mí mismo, o sea, no he hablado por mi propia cuenta,
O sea, él ha sido un megáfono, que es lo que significa profeta, boca de Yahweh. Mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento, es lo que dice Deuteronomio 18:18, lo que yo le mandare. Él me dio mandamiento de lo que he de decir, lo que yo le mandare. Él dirá lo que yo le mandare, y lo que he de hablar. San Juan, capítulo 12, verso 49. Entonces, aquí tenemos el profeta Yahshua, un profeta como Moshe, un hijo de David, de acuerdo a la promesa. Y la promesa, ¿cómo dice? Vamos entonces al libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Y volvemos a leer, capítulo 2, verso 30. Empero siendo profeta, David, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, el Cristo levantado como simiente de David, como hijo de David. Por eso es que el ciego Bartimeo va dando grito y le dice, Yahshua, hijo de David. Y por eso cuando él va entrando a Jerusalén, la gente lo aclaman diciendo, Hosanna, el hijo de David, el que viene a levantar el reino de nuestro padre David. A eso venía Yahshua. Entonces Yahshua, siendo como Moshe, siendo profeta como David, él solamente podía tener la misma misión de Moshe y la misma misión de David, que es levantar la teocracia, levantar el reino, levantar el pueblo santo, liberarlo del modelo mundano, del modelo secular, del modelo egipcio, del modelo greco-romano. Para que tengamos una idea entonces de lo que haría un David levantado por Yahweh acá en Venezuela en este momento de la historia. Ese David tendría que hacer lo mismo que hicieron los demás profetas enviados por Yahweh. Tendría que liberar al pueblo de Yahweh, no Venezuela. Venezuela no es el pueblo de Yahweh, sino el pueblo de Yahweh que está en Venezuela. Tendría que liberar a ese pueblo. Pero no lo va a liberar solamente por causa de la escasez, del hambre, de la opresión, de las injusticias que está viviendo. No solamente por esa causa, sino que habrá una causa final. Y la causa final es convertir a ese pueblo que está en Venezuela en reino de Yahweh, en teocracia, en reino de sacerdotes y gente santa, en nación santa. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ahora está entendiendo usted lo importante. Yahweh está actuando ahorita en este momento histórico en Venezuela, pero actúa a través, como siempre lo ha hecho, a través de la palabra. Yahweh actúa con relación a los egipcios y al faraón en favor de su pueblo, enviando la palabra. La palabra llega primeramente al pueblo para unirlo y para involucrarlo en el proyecto. Moshe primeramente se presenta delante de los ancianos de Israel para darles la palabra de Yahweh y para invitarlos a involucrarse con él, con Moshe y con Yahweh en todo el proceso liberador y en todo el proceso de construcción del reino de sacerdotes y gente santa, como voluntad final de Yahweh, que es salvación y que es vida eterna. La misma experiencia la vemos entonces con David. David también lleva la palabra a Israel y trata de unir a Israel con él y con Yahweh en el propósito de vencer todos los enemigos
para producir la liberación y levantar el reino, la teocracia de Israel, con un pueblo bajo su dirección. Es lo que estaría haciendo Yahweh en este momento, tratando de hacer, de llegar la palabra a los que se creen que son pueblo de Yahweh, a las que se creen que son pueblo de Yahweh. ¿Para qué? Para unirlos e involucrarlos en el proceso liberador, en la derrota a todos los enemigos del pueblo de Yahweh, y luego en la construcción de la nación santa, de la teocracia, acá, en esta tierra, en este continente. Eso es lo que estaría haciendo Yahweh en estos momentos, si creemos de que Yahweh ha levantado un David acá en Venezuela y en América. Tiene que ser un profeta guerrero, tiene que ser un soldado, pero ese soldado tiene que llevar la palabra no solamente de liberación, sino también para la construcción del reino de sacerdotes y de gente santa, de la teocracia, de la nación santa, del pueblo santo de Yahweh, del primogénito de Yahweh. Ahora, tenemos que estar claros en eso. Esta palabra que trae el profeta, que trae el instrumento de Yahweh para liberar, es una palabra que la podemos analizar. Podemos analizarla, la que puede tener el profeta hoy día, la que puede tener el instrumento. El David de Yahweh tendría que tener una palabra peligrosísima, porque fíjese usted la palabra que lleva Moshe a Egipto. Es una palabra de liberación, es una palabra en contra de todo el Estado egipcio, de todo el gobierno egipcio, de todas las autoridades egipcias. Es una palabra donde el faraón, rey de Egipto, y todo su pueblo se colocan en contra del profeta, en contra de Moshe, en contra del proceso liberador. Hay un choque, hay una confrontación. Y luego Yahweh comienza a dejar caer su juicio sobre la nación de los egipcios, destruyendo el ganado, escasez de carne, destruyendo las cosechas, no hay harina, no hay pan, quitando la luz, dejando a oscuras el pueblo. Pareciera que tuviera alguna similitud con lo que estamos nosotros viendo en estos momentos. Para debilitar el gobierno del faraón y facilitar la liberación de su pueblo para ir a cumplir la misión de construir el pueblo santo. Ahora, una palabra peligrosa. Lo mismo ocurre con David cuando trata de involucrar a todo el pueblo para ponerlo también en lucha por su liberación de todas las demás naciones, de las naciones opresoras, de los pueblos opresores que reaccionaron contra David y trataron de destruirlo y de destruir a Israel. Sin embargo, Yahweh le dio la victoria. Esa misma palabra, esa palabra peligrosa, la conseguimos en la boca de Yahshua. Yahshua, cuando llega, él tiene una palabra, un verbo en su boca. El verbo colocado por Yahweh, que le da instrucciones, le da mandamiento, le manda todo lo que tiene que hablar y todo lo que tiene que decir. Y ese todo que tiene que hablar, ese todo que tiene que decir, lo podemos clasificar primeramente de anuncio de la proximidad del reino, del tiempo cumplido y del eminente levantamiento, de la eminente construcción, del comienzo de la construcción del reino de sacerdotes y de gente santa que Yahweh exige en Éxodo capítulo 19, verso 6, y que ya había cumplido David, pero que también había caído en apostasía con Salomón, pero que llegado el tiempo tenía que ser levantado. Entonces la primera parte de ese verbo colocado por Yahweh en la boca del profeta es la proximidad.
la proximidad en cuanto a tiempo de comenzar su construcción. En ese mismo sentido vemos que la palabra comienza también a anunciar la presencia ya concreta de ese reino de los cielos, de ese reino de Dios, en medio, no dentro, sino en medio, entre el pueblo de Israel. La presencia del reino, el reino constituido como grano de mostaza, como dice la parábola, simbolizado, representado en su mismo rey Yahshua y los 12 hombres que lo siguen, que representan los 12 patriarcas, la semilla del nuevo pueblo mixto de Israel. Entonces ya el reino está en medio. Pero luego dice la misma palabra que comienza su proceso de crecimiento cuando él dice, muchos son los que se esfuerzan por entrar en él. Y luego dice que muchos ya están entrando. Y condena y acusa a los fariseos por oponerse a que las personas estén entrando en el reino. Ni entran ellos ni dejan entrar a los que están entrando. Vamos comprendiendo. Todo esto lleva una coherencia que nos va ayudando a entender lo que puede estar ocurriendo en estos momentos o lo que está en sí ocurriendo en estos momentos en Venezuela y que pasa desapercibido a la vista y a los ojos de las grandes mayorías, como ocurrió allá con Yahshua, que el reino se estaba levantando y la nación ni siquiera se enteraba de que se estaba levantando el reino de Yahshua, el reino de Yahweh. La tercera parte de esta palabra colocada por Yahweh en la boca del profeta de Yahshua ya no tiene que ver con el reino, sino más bien con el antirreino, con el status quo, con el poder dominante representado en el Imperio Romano y en las autoridades judías, en el gobierno judío, en el Estado judío. Entonces comienza la denuncia, el desenmascaramiento, la condena de ese status quo, el reino que va creciendo. En ese reino no cabe el status quo, en ese reino no cabe el emperador Tiberio César, en ese reino de Dios, ese reino de los santos, ese reino justo, allí no cabe la figura del procurador romano Poncio Pilato, ahí no cabe la figura del rey Herodes. No hay lugar para esos poderes de oscuridad, de maldad, para esa potestad de las tinieblas dentro del reino. El reino es contrario. Ellos son el mundo. Y el mundo es el mundo de Satanás. Es la potestad de las tinieblas. No tienen lugar en el reino de Yahweh. Entonces estamos hablando de un reino opuesto, de la teocracia opuesta al status quo. Y él comienza a denunciar ese status quo, su sistema, su modelo, comienza a denunciarlo como opresivo, como corrupto, como violento, como injusto. Y esto lo podemos ver, y el verbo de Yahweh colocado en la boca del profeta, pero palabra que no mide consecuencias, que pone en peligro la libertad y la vida del propio profeta, cuando comienza a condenar el bachaquerismo del templo. La asociación para delinquir de las autoridades con los cambistas y con los vendedores del templo, que allí tenían los puntos de venta, simbólicamente hablando, para especular, para robar al pueblo de manera descarada. El robo institucionalizado y legalizado en el propio templo de Yahweh. Mi casa, casa de oración para todas las naciones tiene que ser, para todas las naciones. Una sola casa para todas las naciones, no cantidades de casas, una para cada denominación, no, una sola para todas las naciones.
y tiene que ser una casa de oración, pero ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Comienza la palabra en la boca del profeta a condenar, a desenmascarar, a denunciar el sistema corrupto de las autoridades. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Se han sentado, la palabra sentado quiere decir, están ejerciendo autoridad en la cátedra de Moisés. Ellos son quienes ejercen la autoridad en esa cátedra. ¿Y qué es la cátedra? La cátedra es la casa de las leyes, el legislativo, donde se aprueban y donde se interpretan las leyes que deben de ordenar y regir la nación. Pero ellos son hipócritas, o sea, tienen doble cara. Enseñan una cosa y hacen otra. Todo lo que digan, todo lo que enseñen, hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. O hacen lo contrario a lo que enseñan. Y vemos también el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era el Tribunal Supremo de Justicia. Los escribas y los fariseos y los saduceos tenían sus escaños allí en ese Tribunal Supremo. Pero ese Tribunal Supremo, en complicidad con la cátedra de Moisés, habían legalizado el robo, la expoliación, la explotación a un pueblo. Entonces ahí estamos viendo la figura del profeta con la palabra de Yahweh, pero esa palabra que es vida eterna, es una palabra que es luz en medio de una realidad de oscuridad, que va desenmascarando la realidad, que la va mostrando en toda su crueldad, en toda su dureza, como una realidad contraria, opuesta a la voluntad de Yahweh, que es la voluntad de Satanás. Eso hay que entenderlo, para poder entender la actuación de un David levantado por Yahweh en Venezuela, que estaría haciendo el mismo trabajo, la misma palabra, la palabra de anuncio de la teocracia y la palabra de denuncia, de desenmascaramiento y de condena al mismo modelo, porque es el mismo modelo, el modelo egipcio, el modelo grecorromano que hoy domina, que hoy gobierna acá en Venezuela como modelo francmasónico Illuminati. Estaría haciendo el mismo trabajo. Entonces es bueno que ustedes vayan revisando todo el contexto presente, todo este contexto contemporáneo, para buscar la figura de ese David levantado por Yahweh, que tendría que ser una figura parecida. No sería un inmaculado tampoco, sería un hombre con grandes errores, pero con una gran fe, con un gran amor, primeramente por Yahweh, por ese pueblo y por la misión de levantar su santo reino, su pueblo, de libertarlo y de construirlo como pueblo santo de Yahweh. Es necesario entender esto. Vamos a tener una segunda parte donde voy a ir explicando también, voy a ir tratando de arrojar más claridad, más luz sobre este tema, para que podamos entenderlo. Entonces, el canal, el Israel del Sur y la figura de Teodoro de América, no es un canal más de los tantos canales, y esta figura no es una figura más de las tantas figuras que hay en YouTube o en las redes sociales. No, aquí hay un propósito, aquí hay un trabajo, aquí hay una misión, pero que es la misma misión histórica de levantar el reino de Yahweh y de liberar a un pueblo para hacerlo pueblo santo, pueblo de Yahweh. Muchísimas gracias por tu atención. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahweh alce sobre ti su rostro. Que tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Bendición sacerdotal, ordenada por Yahweh, para ti que eres pueblo de Yahweh, que eres Israel,
que vas atendiendo el llamado a involucrarte en este proceso liberador y de construcción de un pueblo santo. Muchísimas gracias por tu atención, por tu visita. Quiero informar que estamos en Facebook, nuestro perfil de Facebook, Teocracia de Israel. Teocracia de Israel en Facebook. Allí nos puedes conseguir. Tenemos una cantidad de comentarios, de discusiones. Ahorita estoy presentando imágenes sobre las modas teocráticas en la mujer teocrática, la mujer del reino de Yahweh. Voy a comenzar a subir también imágenes de lo que son las modas teocráticas para el hombre del reino de Yahweh, para ir asumiendo esto, para ir levantando ese contraste entre el reino, entre el Israel del sur como nación santa, como reino de Yahweh, y las demás naciones como el mundo, el antirreino, la potestad de Satanás. Establecer esa diferencia entre la luz y las tinieblas, un pueblo santo que es el contraste de un pueblo profano. Y aquí voy con algunos consejos, jovencito, jovencita. Ya no mostrar más los cuerpos desnudos en las playas. Es necesario guardar el templo en santidad para Yahweh. Tenemos la bandera de nuestra nación. El fondo blanco significa la santidad y la justicia. Las dos franjas azules son representativas y recordatorio de los mandamientos de Yahweh, los cuales han de ordenar y de regir nuestras vidas. Es necesario que esa bandera que lleva en el centro la minorat, la lámpara de 7 brazos, representativa de toda la totalidad, de lo absoluto, de lo perfecto de Yahweh, representativa de el Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, la usemos en nuestras casas. Cópiala y comienza también a compartirla en Facebook, en WhatsApp, como la bandera del pueblo santo que Yahweh está levantando en estos momentos a través de un profeta. También debes de usar esa banderita en las gorras, como parche en el hombro, acá en la chaqueta, o en el frente, acá en la chaqueta, para irla dando a conocer. Esa banderita es nuestra bandera, es la que nos da la identidad nacional como pueblo de Yahweh. Olvídate de las demás banderas paganas. Ahora Yahweh tiene su bandera acá, en América. La bandera del Israel del sur, la bandera de Yahweh. Allí está. Por favor, comienza a compartirla a través de las redes sociales. Comienza a compartir también las modas. Sigue colocando los vídeos en grupo. Discútanlos en grupo. Hagan una oración, canten unas alabanzas, coloquen el vídeo, discútanlo, critíquenlo, estudienlo, investiguenlo con Biblias en la mano. Hagan luego una oración, canten unos himnos de despedida. Y vamos a ir de esta forma nosotros, generando opinión, ir despertando conciencia, sensibilidad y deseo de involucrarnos todos en la construcción de un solo pueblo de Yahweh en América, bajo una sola bandera, la bandera de la nación de Yahweh, el cuerpo místico de Yahshua acá en la tierra, concretamente en este continente. Te amo mucho. Hasta pronto. Shalom Aleichem. También puedes agregarnos a nuestro WhatsApp 0424-255-7182, visitar nuestro sitio web en internet en www.tobczla.blogspot.com y también escribirnos a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com. Shalom